de alerta a la niñez. Antes de empezar, hermano, yo solo les quiero hacer un pequeño recordatorio. Si ustedes recuerdan, el año pasado el Señor nos dio una palabra de alerta para la juventud de nuestra iglesia. No sé cuántos recuerden, pero Él nos dio una palabra de alerta. Y como iglesia estuvimos en alerta, le pedimos a los padres que se unieran con nosotros en esta guerra que el Señor estaba anunciando. Y ahora cuando analizamos y pensamos hacia atrás, si usted en verdad se pone a mirar, hubieron muchos muertos en esa guerra, hermanos. Yo estoy hablando de una guerra espiritual, no me malinterpreten. Pero la realidad es que nosotros servimos un Dios vivo, hermanos. Y un Dios que nos ama y que advierte. Pero si nosotros como iglesia no escuchamos la advertencia o no la aceptamos, tenemos que entender que va a venir como quiera que sea. Esto no es algo que nosotros podemos elegir, o quizás si lo ignoro no pase nada. Va a venir. Y como iglesia tratamos de dirigir estos asuntos que se estaban levantando en contra de nuestra juventud. Tratamos de unirnos con los padres y aquellos padres sabios, aquellos padres que decidieron con mi hijo no. Gracias a Dios sus hijos vencieron. Porque déjenme decirles, si yo me pongo a pensar en todo lo que pasó el año pasado con la juventud, a veces nosotros vemos a los jóvenes, nos vemos aquí, siempre sonriendo, siempre felices, hermanos, pero las situaciones que ellos pasan en silencio son fuertes, hermanos, son muy fuertes. Y hubieron esos otros padres que, o una de dos, o lucharon, pero sus hijos no quisieron. Y esa es una realidad, hermano. Tengamos eso bien claro. Esto es two-way, de dos lados. El papá puede luchar todo lo que quiera, pero si el hijo no quiere, Dios nos da el libre albedrío. Es nuestra decisión. Pero por lo menos ese padre, cuando tenga que ir ante el gran Padre Celestial, podrá decir: yo luché, yo peleé, pero él no quiso. Pero también tuvimos otros tipos de padres que no quisieron aceptar la palabra. Dijeron: no, está bien, mi hijo va a estar bien, no, nada está pasando, no tiene que ir a la iglesia, si llega bien y si no también, no es mi responsabilidad pelearlo, es la de ustedes, ustedes son los líderes, ustedes son los pastores, ustedes tienen que luchar, no yo. Y tristemente se perdió. ¿Por qué les traigo esto, hermano? Porque a veces cuando se nos olvidan estas cosas, se nos olvidan las batallas que hemos peleado en el pasado. El pueblo de Israel olvidaba mucho. Por eso cada vez que los profetas traían palabras, les recordaban de su pasado, les recordaban de lo que habían pasado, para que ellos quieran, recuerden lo que pasó allá, escuchen, escuchen. Y quiero que por favor me escuchen, porque la alerta que Dios me ha dado para nuestra niñez, y quiero que entiendan lo que es niñez. Sí, niñez me refiero a los niños, pero para mí siempre mi hija va a ser mi niña. Tenga 14, 16 o 20 años, siempre va a ser mi niña. Ustedes la ven ahí casi de mi altura y ella sabe, podrá ser más alta que yo, pero sabes que aquí la mamá soy yo y tú siempre vas a ser mi niña. Así que por favor, seamos sabios y abramos los oídos a lo que el Señor quiere decir, porque no nos enfoquemos: yo no tengo niños, así que esto no va conmigo. Vamos a ir a Proverbios 22:6.
La palabra de Dios dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Te doy gracias por los hermanos que han dicho presente en esta mañana, Señor. Yo te pido, mi Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestros ojos y oídos espirituales para recibir la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Esta palabra de alerta, mi Padre Celestial. Padre, que seas tú hablando, Padre, y que nos ayudes a cada uno de nosotros, los padres, Señor, y no solo los padres, abuelos, tíos, Señor, a ver el ataque que se quiere levantar, Señor, y que podamos unirnos, Señor, para pelear la buena batalla, Señor, y salir de ella victoriosos, mi Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos tienes, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios personal que nos amas y nos alertas, mi Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, mi Señor. Hermanos, yo no creo en coincidencias. Y me perdonan cuando tengo que pensar en las palabras, ¿ok? Pero yo no creo en coincidencias. Hace como, yo diría, casi 2 meses atrás, los hermanos Alex y Aide en la reunión de liderato pidieron un domingo para ayuno de las familias, de los niños y de las familias. Y todos dijimos perfecto. Y cuando el Señor me empezó a enseñar esto hace unas 2-3 semanas atrás, yo dije, wow, Señor, tú has llamado a ayuno por una razón, porque tenemos que estar listos para esto. Así que yo les quiero decir, esto que vamos a hablar hoy es una introducción a lo que puede pasar si no tomamos la alerta en serio. Y en el ayuno que va a haber, en la vigilia que va a haber a fin de mes, vamos a entrar más en detalle de la manera en que Satanás puede atacar a la niñez y cómo nosotros como padres podemos luchar, ¿ok? Porque hay muchas veces que nosotros simplemente asumimos, ok, Dios va a proteger de mis hijos, y no entendemos que nosotros tenemos que ser parte del ataque, no el ataque, contraataque, ¿verdad? El contraataque. Muy bien. Leímos aquí en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando este versículo en Proverbios 22:6 no es real en mi vida? ¿Qué pasa cuando yo como padre he instruido a mi hijo en su camino, pero cuando llega a ser adulto o viejo, se apartó? Muchas personas toman este versículo como una promesa de Dios. Lo ven como una promesa de Dios y se aferran a él. Y dicen, Señor, yo lo instruí, yo lo llevaba a la iglesia, yo le enseñé de Jesús, yo lo llevaba a todo culto y a todo estudio bíblico, y ahora mira este muchachito cómo está. Yo me lavo las manos porque yo no sé qué pasó con ese muchacho. Y decimos, Señor, ¿cómo es posible? O quizás hasta nos echamos para atrás y decimos, bueno, yo sé que yo lo instruí. Eventualmente Dios me lo traerá de regreso, porque yo lo instruí en la palabra, el Señor me lo va a traer de regreso. ¿Y qué si no pasa? ¿Por qué? ¿Dónde fue el fallo? ¿Acaso Dios miente? ¿O será que yo no estoy entendiendo lo que este versículo me dice? Yo quiero que analicemos este versículo, hermano. Si nosotros leemos ese proverbio, lo que está hablando es si
de elegir entre el bien y el mal. Pero déjeme decirle, aún los cristianos pueden elegir entre hacer un bien y hacer un mal. Los que no son cristianos, hay muchas personas que no son cristianas, que hermanos son buenísimas personas, que eligen muy buenas decisiones en su vida. Por lo tanto, no podemos simplemente asumir que cuando dice instruye al niño en su camino, que está hablando del camino de Jesús o de Dios. Porque si usted nota, simplemente dice instruye al niño en su camino. Lo que tenemos que preguntar es ¿en qué camino está hablando Dios? O en este caso Salomón, el rey Salomón, que fue el que escribió los proverbios. ¿De qué camino está hablando él? Cuando habla de instruye al niño en su camino, está hablando el camino que usted como padre ha determinado que va a ser la herencia de su hijo. ¿Entiendo lo que le quiero decir con eso? Es lo que usted como padre ha determinado va a ser la herencia de su hijo. Lo vemos. Vemos a padres que para ellos el deporte es lo máximo. Aquí en los Estados Unidos es el fútbol americano, ¿verdad? Quizás en Centroamérica es más el fútbol, ¿verdad? Y cada cual y desde que nacen esos niños ya les tienen los jerseys, ¿verdad? Como el de las camisetas deportivas, y ya les ponen todo el color de su equipo favorito, ¿verdad que sí? Y el niño está en el deporte desde que tiene 5 años, desde casi puede caminar, ya lo tienen pateando el balón o ya lo tienen tirando la bola, porque son fanáticos. Y es una realidad. Y cuando ese niño crece, y padres cristianos, no me malinterpreten, padres cristianos, y mientras el niño va creciendo, casi es una norma, hermanos. Yo no sé ni cómo llegamos a hacer esto, pero es casi una norma. Casi todos los eventos siempre en las iglesias se hacen el miércoles en la noche. Sí. Usted va a cualquier iglesia, americana, coreana, hispana, siempre es el miércoles en la noche. La hispana sí tenemos edificio propio. Ya cuando tenemos que rentar edificio, pues tendemos a tener que cambiar unas cosas. Pero el punto del caso es que casi siempre son los miércoles. Que siempre en todos los deportes y todos los eventos extracurriculares de la comunidad son los miércoles en la noche. ¿Usted no ha notado eso? Digan ustedes que son mamás, ¿verdad que sí? ¿Por qué mis hijos no están en deporte, hermanos? Porque siempre son los miércoles en la noche. ¿Se ve qué sutil son las cosas? ¿Y qué empieza a ocurrir? Los papás pues quieren que sus hijos jueguen el deporte. Y no me malinterprete, hermano, no piense que yo estoy hablando que el deporte es pecado, porque no es pecado, ¿ok? Yo me crié haciendo deporte también toda mi juventud, aunque no me parezca ahora, pero yo me crié haciendo eso. Del padre es el deporte. Y cuando el sueño del padre es ver a sus hijos en el deporte, y el sueño del niño se convierte en ser un atleta, y un atleta nada más, y se dedica toda su vida, ¿cuál es el camino que le estás enseñando a tu hijo? El camino del deporte. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Lo mismo es con la educación. Si yo me dedico solo a la educación de mis hijos, aunque llegamos todos los domingos a la iglesia, entonces yo le estoy enseñando a mi hijo, no, solo los estudios. Si tienes que perder a la iglesia, no puedes ir porque tienes tarea que hacer. Te quedas ahí porque tienes que terminar la tarea. No vas a ir a la iglesia. Ya entonces yo le estoy poniendo a mi hija que los estudios va sobre Dios. Por lo tanto, el camino que yo le estoy llevando a mi hijo es los estudios. Lo cual no es pecado, hermano. Otra vez más, yo llegué hasta los estudios avanzados que yo tenía que llegar. No es pecado, pero lo he puesto como el camino primordial en la vida de mi hijo. Y quiero que entienda algo, hermano. Si usted elige eso, su hijo elige, en realidad no es malo. Pero la pregunta es, usted le está enseñando eso, pero le está enseñando el temor de Dios, el respeto a Dios, y que Dios, como la palabra nos dice, tiene que ser tu primer enfoque. Los deportes son buenos, mi hijo. Son muy buenos.
Pero vas a tener que hablar con tu coach. Porque cada práctica y cada juego te cae miércoles, tú no vas a llegar. Puedes ir lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo. Puedes estar todos los días que tú quieras, pero el miércoles no me vas a faltar. Porque tenemos que llegar a la casa del Señor. ¿Qué yo le decía a mi hija? Mi hija el año pasado quiso ser parte del drama de la escuela. Y caía en ensayo los miércoles en la noche, ¿verdad? Caía después de la escuela el miércoles. Así que ella llegaba a la casa a las 6. Llegaba a la casa a las 6 para entonces ir a la iglesia a las 7. Y yo le dije a ella, ¿sabes que cae miércoles, verdad? Dice, sí. ¿Sabes qué significa eso, verdad? Sí, hermano. Que vas a tener que hacer la tarea. Vas a tener que hacer doble tarea porque gracias a Dios en la escuela elemental les dan la tarea de la semana. Dije, vas a tener que hacer doble tarea el martes para que cuando llegues el miércoles no tengan que estar apresurada haciendo tarea para ir a la iglesia. Y si no terminas la tarea, si te dieron algo adicional, significa que entonces vas a tener que llegar acá, hacer tarea así para irnos a la iglesia, y cuando lleguemos de la iglesia, si no has terminado, vas a hacer tarea. Pero a la iglesia no me vas a faltar. Pregúntale si este año se vuelve a meter en teatro. Dijo, no, gracias, no. Porque vio el estrés que tuvo que pasar para poder hacerlo. Porque ella tuvo que entender, tú puedes hacerlo, a mí no me molesta. Y yo te apoyo. Pero no me vas a poner a Dios a un lado. Y quizá usted diga, ok, Denise, pero yo no pienso que yo voy a hacer eso con mis hijos porque yo entiendo que está bien. Pero la herencia que yo tengo para mis hijos es la herencia que mis padres tenían para mí. Fue de servir a Dios en un tiempo completo. Y no todos somos llamados a servir a Dios en tiempo completo. ¿Me entienden lo que les digo? No todos son llamados a un ministerio. No todos van a ser pastores. No todos van a ser profetas. No todos van a ser evangelistas. Por lo tanto, para personas que son llamadas a un ministerio en específico, se les requiere más. Yo siempre le he explicado eso a mis jóvenes, se les requiere más. Pero eso no significa que porque usted no fue llamado a un ministerio, pues entonces que Dios no tiene nada conmigo. Claro que no. Porque su primer ministerio de cada uno de nosotros es nuestra familia. Entonces mi trabajo estoy yo enseñando a Dios, a mis hijos en el camino de cómo poder ser buenos ministros de su hogar, de su casa, enseñándoles a ellos poner a Dios primero, enseñándoles a ellos que lo que yo estoy aprendiendo en la iglesia yo lo estoy poniendo en vida, yo lo estoy actuando, podría decir la palabra, ejercitando. O yo le estoy enseñando a mis hijos que simplemente llegar los domingos y calentar el banco es suficiente, y cuando llego a mi casa vuelvo a mi vida normal, a mi vida secular, a hacer lo que yo quiera, a decir lo que yo quiera, como yo quiera, y el que no le gusta, Entonces ese es el camino que le estoy enseñando a mis hijos, a simplemente ser un calentabanco. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque a veces nosotros como padres cristianos, y a mí me ha pasado, hermanos, porque si ustedes creen que yo estoy tratando de aquí tirar piedras, no, porque me da mi primero, hermanos. Porque a veces pensamos que con solamente traer a nuestros hijos a la iglesia los domingos y los miércoles es suficiente. Ya yo no tengo que hacer más nada. Ya mi hijo está aprendiendo allá de los maestros de niños que le enseñen la palabra, y allá del pastor que la predique. Y ahí entonces, y cuando hacen algo malo, y eso que usted es cristiano, usted sabe mejor que hacer eso, ajá, le voy a decir al pastor. Nunca le ponga miedo a los hijos del pastor, hermano. Nunca le ponga miedo a los niños de Dios. Yo conozco a personas que le ponen terror a los niños de Dios. Dios te está mirando y vas a ver, te va a caer un rayo. Y yo, oh my gosh, Dios es un Dios de amor. Y estamos creando en ellos un terror a Dios, un terror al pastor. Ay, sí, pastor, me mira. No. Usted tiene que, si hizo algo malo, ok, hiciste eso. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Qué se te ha enseñado acerca de eso? Vamos a hablar acerca de esto. Y ahora vas a estar castigado. Y la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Pero hermano, si yo no me la sé, ¿con qué le voy a decir algo? Entonces mejor es más fácil echarle miedo. Es más fácil echarle miedo.
o meterle el cantazo, ¿verdad? Y después cuando siguen repitiendo lo mismo, decimos ¿por qué? Porque no le hemos educado, no hemos tomado el tiempo de educar, porque decimos solo la iglesia está para educar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué esta advertencia, hermano? Porque la advertencia de esto, hermano, si usted no toma control ahora, no vamos a ver, quizás no veamos la consecuencia hasta muchos años en adelante. ¿Entiende lo que le quiero decir? Porque si yo no tomo control del camino que yo le estoy educando a mi hijo, yo no voy a ver la consecuencia hasta años después. Aquí me dice que cuando sea viejo no se apartará de él. Cuando finalmente usted se dé cuenta, ¿y qué es esta obsesión que tiene este muchacho? Mira que solamente jugando videojuegos toda la vida. ¿Qué obsesión? Mira que no la suelta por nada del mundo. Claro que no la va a soltar si eso es lo que se le enseñó. Si el babysitter de la casa fue el televisor y el videojuego toda su vida, eso es lo que vio toda su niñez, eso es lo que jugó toda su juventud. Cuando sea adulto, ¿qué va a hacer, hermano? Ese fue su camino. Eso es lo que va a hacer. Y después cuando finalmente nos demos cuenta qué es lo que pasó, ahora hay que cambiar esto. Y es mucho más difícil. Yo quiero enseñarle dos distintos padres que ellos criaron a sus hijos al igual que nosotros en la iglesia. Ahora, ¿cuán dedicados eran? No sé, no les puedo decir porque cada cual conoce cómo son en su casa. Yo sé cómo yo soy en la mía. Pero lo que sí sabemos es que estos jóvenes siempre proclamaban ser cristianos, los padres proclamaban ser cristianos, y ahora, años después, cuando hemos visto las consecuencias, ahora las mamás decidieron escribir libros para ellas educarle a las futuras madres de no hacer los mismos errores que ellas hicieron. La primera mamá que les voy a mencionar, ella se llama Lynn Spears. Esto es de mi temporada, así que perdón de los más jovencitos que quizás no sepan. Esta es la mamá de Britney Spears. Britney Spears, ella comenzó a muy temprana edad, bien jovencita, ella cantaba en su iglesia, criada en el Evangelio. Y ella comenzó en el Mickey Mouse Clubhouse, en un TV show, en una serie en el Mickey Mouse. Y quiero que presenten la próxima foto. Ahí la ven primero. ¿La ven qué bonita? Su pelo largo. Eso era en el Mickey Mouse Clubhouse. Esta jovencita se crió, siguió creciendo ahí en Hollywood. Y todo el mundo la veía como la inocentita de Hollywood. Todos la veíamos. Mi mamá a mí no me dejaba escuchar mucho la música así porque pues, el vulgarismo, las palabras malas, yo no podía escuchar una Cristina Aguilera, jamás. Eso era muy vulgar en mi temporada, ¿verdad? Pero Britney Spears, ay, esta es tan linda. Ay, bendito, si lo que canta es de jovencitos nada más, qué lindo, ¿verdad? Pero lo que no sabíamos es que tristemente a esta joven, Hollywood tenía otros planes para ella. Y no sé si ustedes recuerden, no quise traer las fotos porque es un poco para mí gráfico para la niñez que tenemos acá. Pero si algún momento dado usted como padre quisiera investigar, si no recuerda esto que pasó. Hubo una ocasión en uno de los Grammys, si no me equivoco, que ya estaba grande y primero bajó de unas escaleras blancas, Madonna, vestida con un traje, pero un traje como para de hombre, me refiero, no un traje de salir de mujer, sino un traje de salir de hombre, vestida toda de blanco, y ella bajó las escaleras y empezó a cantar, estaba haciendo su show y todo, Madonna. Todos saben quién es Madonna, ¿verdad? Sí, ok, no es muy vieja. La que toda es mi mamá, ¿no? Pero anyways. Y todavía sigue pateando la chica, ¿verdad? Entonces, she's still kicking. Pues Madonna, ¿verdad? Y después de la nada salió Britney Spears de las mismas escaleras, bajando, pero vestida con un vestido de traje de novia.
Y la vinieron bajando la mesa y ella empezó a cantar también. Cantó y todo el mundo, ¡wow! ¡Qué lindo! Y al final hubo una escena un poco gráfica con estas dos mujeres que el mundo tomó al mundo por sorpresa. Porque nadie pudo creer que Britney Spears, la virgen de Hollywood, la cristiana de Hollywood, hizo eso. Lo que la gente no entendía es que en Hollywood, especialmente en la industria de música, es corrido mayormente por una organización llamada los Illuminati, y mis jóvenes conocen toda la historia de ellos. Y Madonna la iban a retirar como la princesa del pop. Ustedes saben que ella es conocida como la reina del pop, si no me equivoco, ¿verdad? La reina del pop. A ella la iban a retirar como reina del pop y le van a dar la posición entonces a Britney Spears. Y esa ceremonia era una ceremonia satánica que estaba siendo dada enfrente de todos en los Grammys. Y mientras que todos estaban, nosotros estábamos viendo esto pasar. Y déjenme decirle, hermano, esto no es nada nuevo. Todos los Grammy, los Super Bowl halftime shows, todo eso que ustedes ven, todo eso son ritos satánicos. Todos. Si usted los pone a ver con detalle, usted los va a ver. Y uno se queda, ya no los puedo ni ver. Honestamente yo ni los puedo ver por la presencia satánica que se siente cuando usted ve eso. Yo lo que hago es que leo los periódicos después, y hasta los mismos periódicos lo dicen, te lo cuentan todo. Te dicen, mira cómo estos hicieron esto y lo, y yo, oh my God, hasta los mismos periódicos satánicos anuncian de lo que está pasando y la gente ciega. Pero anyway, el punto del caso es, imagínense, una niña criada en la iglesia, con un talento y una voz que Dios le dio, llegó a hacer eso, y ahí no termina la historia de ella. Ella después la pusieron de bien rubia, porque ella era medio una dirty blonde, lo que se llama una rubia así medio brownito, pelo un poco café. La pusieron bien rubia y siempre vestía de rojo, porque eso es lo que esa ídola se dice, esa ídola así es que se viste en este sistema, y lo van a ver. Ustedes ven que Shakira en un momento dado estuvo así también, y van a ver un montón de otras más, y eso es otra clase más. Pero el punto del caso es, la vistieron así, y por muchos años ella estuvo sufriendo mucho y se le veía. Finalmente, cuando se casó, ella se casó, tenía 2 hijos. Esa pobre joven ya no podía más. Ella cayó en una depresión, casi una locura, que lo único que yo recuerdo, lo estaba viendo en televisor con mi mamá. Ella estaba en su mansión, pero no estaba en su mansión, estaba sentada en las carillas, ¿se llama? Donde sabes que donde está la acera, donde baja el agua. Alcantarillas. Tú sabes, en esa área de la acera, hasta allá en la esquina de su casa, mientras que todos los reporteros en la casa de ella, mientras que el servicio social le sacaba a sus hijos de la casa. Ella perdió a sus hijos en ese momento. Todo el mundo la miraba, todo el mundo solo tomándole fotos. El gran espectáculo y el sufrimiento que esa mujer estaba pasando. Después de eso, ella aumentó mucho de peso, y después que aumentó de peso, ella entró a una barbería, y esta es la foto que ustedes ven ahí. Ella entró a una barbería, se había pintado ya su pelo café, y le dijo a la que cortaba, al estilista, que por favor le diera la rasuradora, y ella misma se rasuró su pelo, porque el estilista no se lo decía. Dice, usted es Britney Spears, ¿cómo usted se va a hacer eso? Eso también tiene mucho simbólico, hermano, la razón que ella hizo eso. Ella hizo eso porque ella ya en ese momento le dijo al sistema de Hollywood, que ya ella no iba a ser su reina del pop. Ya ella se iba a salir de este mundo, porque ella no iba a seguir hundiéndose. Después de eso, a ella la metieron en una rehabilitación. En su rehabilitación, ella se fue a vivir a la casa que estaba a la par de Mel Gibson. Mel Gibson es un artista también, es católico, pero él la ayudó mucho a ella mantenerse apartada del mundo y buscar de Dios. No sabemos hasta el sol de hoy si ella volvió. De acuerdo al libro de su mamá todavía está orando que su hija regrese a Cristo. Pero gracias a Dios
ya ha salido del mundo de Hollywood. Él ahora está en Las Vegas, tiene su propio show en Las Vegas y es bonito ver sus fotos porque tiene sus hijos otra vez, se ve muy sana, se ve muy saludable. Pero el punto que yo quiero traer, hermanos, es ¿quién diría viendo a esa jovencita que quizás cuántos miembros en la iglesia la veían cantar los domingos, la veían hacer dramas, la veían hacer pantomima, la veían memorizándose versículos, que iba a llegar a ese punto? Nos da realidad, ¿verdad que sí? Hermanos, nosotros tenemos jóvenes aquí que el Señor ya les ha advertido, te van a venir muchas ofertas. Te van a venir muchas ofertas. Y ofertas por tus talentos. Ya el Señor ha advertido. Y nosotros tenemos que ayudarlos a ver estas realidades. La mamá de ella decía, yo veía las puertas abrirse y decía, tenía que ser Dios quien está abriendo estas puertas. Porque ¿quién más llega al triunfo de la noche a la mañana como mi hija lo hizo? Su mamá la siguió dando a Hollywood hasta que perdió control de su propia hija. Quiero enseñarle otro. Dale al próximo. Dylan Klebold. Su mamá es Susan Klebold. Este es uno de los jóvenes que atacó una escuela superior en Columbine. El primer ataque a las escuelas superiores en los Estados Unidos, que fue en 1996. La mamá era judía, me refiero a judía en que su herencia es judía, ¿me entiendes? Pero ellos eran miembros y se congregaban en una iglesia luterana, lo cual es una iglesia evangélica. Y toda la vida, todos los conocían a él desde su niñez como el niño cristiano, porque era un niño muy bueno, hacía todo bueno, no hacía las cosas malas. Llegó a la escuela superior y empezó a cambiar. Empezó a vestirse solo de negro. Lo conocían a él y a su grupo de amistades como los Black Trench Coat, porque solo se ponían los jackets negros, largos, así vestían nada más, todo de negro. Eran fanáticos de Hitler. Ese era su ídolo, a quien ellos... Y Hitler. Y la mamá judía. No, es verdad. Eso es lo que todavía la madre no puede entender. Y todo esto pasando sin ella darse cuenta. Ella pensaba que era una fase que su hijo estaba pasando, una fase deprimente de su hijo. Todos los jóvenes lo pasan. Ay, bendito, pero todo está bien. Ella también está escribiendo un libro ahora. Finalmente, después de 20 años, está hablando para dejar saber dónde ella falló. ¿Por qué? Porque ella le quiso dar espacio a su hijo. Ella quiso que su hijo tuviera la privacidad de su cuarto. Que su hijo pueda pasar esta fase. El último día que ella vio a su hijo, él simplemente le dijo, adiós, me voy. Salió para la escuela. Ha matado a 12 personas en la escuela, herido a muchos más, y él y su amigo se tomaron la vida. ¿Puedes imaginar eso? The good boy. El nene bueno, el nene cristiano, el que hacía todo bien en el grupo. Y tenemos que preguntarnos, hermanos, porque tenemos que mirar esto en serio. Y estos son solo 2 ejemplos que yo les he traído, hermanos. Porque cuando usted empieza a mirar todo lo que ha pasado en este mundo, son muchos más. Son niños criados en el Evangelio que de repente puertas fueron abiertas. ¿Cuántas veces quizás el Señor alertó y dijo, cuidado, mira lo que está pasando? Y nosotros como padres decimos, ay, una fase, ay, ya se le va a pasar, ay, yo lo voy a dejar quieto, ay, no tengo tiempo. Y cuando venimos a ver, nuestros niños inocentes transformados a monstruos que ni conocemos. Y a mí me da tanta tristeza por esas mamás, porque uno las ve y ellas dicen, yo miro esas fotos y yo no veo a mi hijo, ese no es mi hijo. Y aquellos de nosotros que tenemos más conocimiento espiritual sabemos que en realidad esos son ataques, esas son ataduras espirituales que han entrado a la mente de nuestros hijos y han causado esto. Pero ¿dónde empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cuáles son las alertas que podemos ver?
Eso es lo que podemos hablar en la vigilia porque tenemos más tiempo. Hermano, y no me malinterprete, yo no le estoy diciendo a usted que ahora usted va a ser un policía en su casa. Porque eso no es lo que yo les estoy diciendo. Y yo no les estoy diciendo a ustedes que ahora los talentos que sus hijos tienen no los pueden presentar, porque no es eso, hermano. Es que tenemos que estar alerta a lo que Dios nos está diciendo, porque muchas veces a mí me pasa, hermano. Mi vida se vuelve tan loca yo con mi trabajo, con la iglesia, con todo lo que tengo que hacer, que a veces pasan días y digo, yo ni me he sentado a hablar con mis hijos. Yo ni les he preguntado cómo les ha ido su día, qué está pasando. Yo no sé. Yo tengo jovencitos en la escuela, hermanos, que llegan y esos niños, qué lástima, hermanos. Triste, porque tengo niñas que llegan con un pelo bien sucio, pero sucio, chicloso. Y cuando yo miro, porque a veces, mira, son niños que pues bajo recursos, no pueden, le cortaron el agua. Pero cuando miro padres que son doctores, que tienen sus propias oficinas médicas, yo digo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que un padre deja salir a su hijo así de la casa? Pero es que ni los han visto, hermanos. Porque a veces salimos de la casa antes que nuestros hijos salgan y llegamos después que ellos habían llegado y ya están durmiendo. Y ni hemos visto. Y es una realidad, hermano. Esto no solo está pasando allá afuera, esto está pasando en la iglesia. Es una realidad que yo vivo en mi casa a veces. Que yo misma caigo en cuenta, ay Señor, pasaron ya 2 días y Gabriel no se ha bebido su medicina. ¿Por qué? Porque tengo tanto en mi mente. Tengo tanto en mi mente que se me olvida. Y después cuando empiezo a ver las cosas que están pasando, después quiero venir y decir, ¿quién te enseñó eso? ¿Tú? Hermano, qué vergüenza cuando tu hijo te tiene que decir a ti que tú eso lo enseñaste. Y uno ahí bien avergonzado. A mí me pasa. A veces yo digo ciertas cosas que no son cosas malas. No es una mala palabra, pero se suena feo. Se suena, vamos a decirlo de esta manera. No suena tan feo de un adulto, pero suena feo de un niño. Pero el punto del caso es que mis hijos son mi espejo, ¿verdad? Son mi imagen. Entonces, ¿qué ocurre? Lo digo yo, pero después le digo a ella, no lo digas. Y después mi mamá viene por ahí, pues si lo dices tú. Yo sí, pero se suena feo que lo diga ella. Bueno, pues no lo digas tú entonces. Y cae, hermano, porque en verdad es cuando uno dice, no es mala palabra, pero ok, no suena bonito. Y son las cosas sutiles, así, hermanos, porque todos nosotros que tenemos niños a nuestro alrededor, sabemos que empieza así el chiquitito, ¿verdad que sí? Empieza así. Y cuando te vengas a dar cuenta, ya está así la situación. Y después cuando finalmente decides, ok, me voy a meter, ya la situación está, pero dice, pero ¿cómo lo voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a cambiar eso? Tiene que tomar algo bien drástico para yo poder hacer ese cambio. Hermano, el Señor está alertando. Está alertando. Y yo lo único que le pido a ustedes, no piensen, yo no tengo ese problema. Yo no tengo ese problema. Mis hijos están bien. Mis hijos, Dios libre a mis hijos a hacer algo porque van a ver. O yo no tengo ese problema. Yo me dedico, sí, hermano, yo me dedico a mis hijos en sus estudios. Yo me dedico a mis hijos en lo que ellos ven en la televisor y demás. Sí, yo me dedico. Ahora, pregúnteme si yo conozco las amistades de mis hijos de la escuela. Yo no sé. Y 8 horas del día se la pasan con ellos. ¿Quiénes se creen que influencian más a sus hijos, hermano? Y no hago ningún esfuerzo por conocerlos. Y el Señor me ha puesto eso a mí, me dice, Alice, yo entiendo que a ti no te gusta mucho el estar metido en casa de gente, pero por lo menos aunque sea, tienes que tomar una hora de voluntaria o algo, ir a la escuela y ver quiénes son sus amistades. Y no es de uno estar ahí mirando a todo el mundo, pero cuando yo no trabajaba, que yo hacía horas voluntarias en la escuela, yo sabía quiénes eran, por lo menos que cuando ella me venía a decir una historia, yo podía poner una imagen con el nombre, ¿me entiende? Yo podía decir, sí, fulanito, qué bueno. O hacer como hacía mi abuela. Ustedes han oído lo que comenta mi papá. Mi abuela siempre le gustaba hacer las fiestas en su casa. Él decía, no, en mi casa las vamos a hacer, porque ahí yo veo quiénes son las amistades. Y ahí yo puedo discernir quién es quién. Y así era mi abuela, siempre todo era en su casa.
Y yo no digo que tiene que estar haciéndole fiesta cada rato, pero si usted ve que su hija solo habla de una María, y María esto, María aquello, María solamente, oye, ¿por qué no te invitas a María a comer un día? Vamos el sábado al mall y salimos con María. Conozca a María. ¿Quién es esta famosa María? Porque créanlo o no, hermano, así hacían mis papás. Pero yo he fallado en eso. Yo no lo hago. Pero mis papás, ellos sabían quién era quién. Y si yo lo mencionaba mucho, déjame ver quién es esta persona. Ah, invita a esa persona, invítalo, vamos a almorzar. Yo le pago y todo. Y uno que está de joven, ok, vente, mi papá nos va a pagar. ¿Verdad? Y después del evento, o te decían, ay, me gustó ese niño, no te quiero volver a ver con ese niño. Entonces estaban los dos, ¿verdad? Seamos honestos, somos todos iguales, solo decimos así, no te quiero volver a ver. Y después María, pero tu mamá, yo le gusto, me llevaste a comer. Ay, no, María, no más. Lo siento, María. Hermanos, les quiero enseñar un último ejemplo de unos padres que sí es triste cuando un padre trata de educar al niño en el camino de la verdad y se descarrila. Se sale del camino, gracias, Lice. Más triste es aquellos que el camino que le enseñan es un camino destructivo, pero quizás el padre ni se da cuenta y lo que trae es una terrible tragedia a la vida de sus hijos. Dame el otro. Estas dos jóvenes tienen 12 años, quizás ahora tengan 13. Se llaman Morgan Gazer y Anissa Weir. Y les voy a decir, no les estoy trayendo esto para juzgar a esas personas. Yo solamente de lo que ha salido en las noticias y lo que se está hablando es solo para informarles. Porque a mí este caso me rompió el corazón, hermanos. A mí me rompió el corazón esas dos vidas. Estas dos niñas, buenas amigas de la escuela intermedia del condado de esas jóvenes le dio a cada estudiante un iPad. Les dio a cada estudiante un iPad para uso escolar. Y supuestamente le dijeron a los padres que ellos iban a monitorear el uso. Pero quiero que entiendan algo también. Sí, la escuela tiene una responsabilidad. Pero si la escuela le da un iPad para uso académico a mis hijos, lo van a usar para uso académico, si no se queda en mi cuarto. O sea, que tenemos que también ponerlo en una balanza, porque rápido es fácil culpar a otra persona. Pues entonces estas jovencitas se metieron a una página de red. Escuchen, padres, tenían 11 años. 11. No, ella tiene 10. Por eso esto me impactó mi vida. Porque yo digo, mi hija de 10 jamás va a hacer cosa igual. 11 años. Y ellas empezaron a leer en una página de red un hombre que se llama Slenderman. Era una historia de ese hombre. Y usted ve ese cuadrito que ven, es ese supuesto hombre bien alto. Y eran historias de terror, de cosas que él le hacía a niños. Y ellas fanáticas de él. Fanáticas. Leían las historias. Uno de los papás, y si no me equivoco creo que era de Anissa, el papá de Anissa ahora ha salido en la corte, porque pues obviamente en la realidad empieza en la corte a investigar, y se da cuenta que el papá conocía de la obsesión que ella tenía con este personaje, porque ella dibujaba fotos de él, del Slenderman, y el papá orgulloso le tomaba fotos y los ponía en Instagram. Mira lo que dibujó mi hija. Pero el hombre era conocido como un
heavy metal diabólico fanático. Él todo lo que tenía que ver con skulls, ¿cómo se llama skulls? Calaveras y demás, eso era lo que él ponía en todas partes. Por lo tanto, para él, eso no fue una alerta. ¿Entienden lo que yo le quiero decir? No me malinterpreten por allá, ¿ok? Para él, yo sé por qué estos son mis fanáticos acá de rock, pero hay rock cristiano, hermanos. Entonces, ¿qué ocurre? Para él esto no fue una alerta, porque esto fue lo que él se había criado y había criado a su hija. El punto del caso, hermano, es que esto es lo que pasó, les voy a contar. Estas dos jovencitas determinaron que para ellas ser parte de este hombre Slenderman, porque lo que empezó a pasar fue que como ellas abrieron esta puerta espiritual, esto lo entendemos nosotros los cristianos, ellos todavía no lo entienden. Como ellos abrieron esta puerta espiritual a este personaje del internet, ¿qué ocurrió? Este personaje, cuenta las jovencitas, que ellos lo empezaban a oír, que venía a su casa y ellos lo veían y le decían cosas para hacer, que ellas empezaron a tener sueños, que ellas se obsesionaron de tal manera con este personaje que para ellas ser aceptadas y poder ir a vivir con él en su mansión, ellas tenían que matar a alguien. Ellas tomaron meses, niñas de 11 y 12 años, meses analizando cómo iban a hacerlo. Y determinaron que la manera en que lo iban a hacer era invitando a una amiga de ellas de la escuela de 12 años también a un sleepover, a un pijama party, a quedarse a dormir en la casa de ellas. Y esa jovencita inocente de todo, ¡ay, qué chévere!, fue a quedarse a dormir. Y de repente, como a la medianoche, ya cuando los padres se habían dormido, le dijeron a la niña: hey, ¿qué tal si vamos a jugar escondite en el parque? Vamos a jugar escondite en el parque. Y las tres salieron de su casa a esas horas de la noche a jugar escondite en el parque. Y cuando estaban bastante metidas, escondidas, una salió, aguantó a la niña y la otra la apuñaló 22 veces. 22 veces. Y no termina ahí la historia, hermanos. La dejaron ahí para que sangrara a muerte y se fueron para ir al parque donde supuestamente la casa de Slenderman estaba, caminando. Se fueron a buscar a su famoso Slenderman. La niña, herida, por obra y misericordia de Dios, gateó hasta encontrar a una persona que estaba, un ciclista, estaba corriendo su bicicleta. La persona la vio, llamó a la policía y por misericordia de Dios, la niña vivió. 22 veces. Los médicos dicen que es un milagro porque no llegaron a darle a una arteria por milímetros, porque ni tan siquiera por milímetros. Cuando encontraron a las jovencitas, ellas tenían en su backpack, en su mochila, mucha porquería de comida chatarra y una foto de sus papás, porque sabían que nunca iban a regresar a su casa. Ya ellas habían determinado que se iban a ir a vivir con este hombre. Hermanos, niños de 12 años. Esos son bebés. Pero ahora quiero que piensen un poquito más allá. Niñas de 12 años. Nuestros hijos van a la escuela con este tipo de cosas a veces. ¿Qué sabía esa niña que aceptó una pijama party? Que iba a ser el día que habían planificado por meses que la iban a matar. Hermanos, ahora mismo tristemente ya
no la han sentenciado todavía porque lo que más estaba en la corte era si las iban a aprobar en corte juvenil o en corte de adulta. Estuvieron meses en ese debate, pero ya el juez determinó que la va a ser en corte de adulta. Así que ahora mismo estas niñas, si las encuentran culpables, un mínimo de 65 años en cárcel. Niñas de 12 años. Esto rompe el corazón, hermanos. A mí me duele mi corazón por la niña que fue herida, porque yo tengo una hija y digo, wow, que le hubieran hecho eso. Pero también yo pienso al otro lado de la moneda. Tu hija de 12 años, que tomó unas decisiones horrendas porque su mente fue tomada cautiva por un demonio y ahora va a vivir el resto de su vida quizás en una cárcel. Hermano, por eso tenemos que ser tan cuidadosos. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que nuestros ojos son la ventana, son las ventanas del alma. Lo que nosotros dejamos entrar por nuestros ojos, hermanos, y nuestros niños les dejamos ver demasiadas porquerías, hermanos, que el mundo, y eso es lo que yo les quiero ir en mucho detalle en la vigilia, el mundo los está pintando bonito y bueno, interesante, intrigante. Y nuestros hijos, wow, qué chévere. Y cuando usted se sienta a ver eso con ellos, hermanos, si decían que Xuxa era del diablo cuando estábamos en los 80, Dios mío, entonces ¿qué dirían hoy? Porque si ustedes recuerdan, la pobre Xuxa la crucificaron y la querían quemar. Para mis hermanos americanos, Xuxa era una cantante en los 80s, ¿verdad? Y ella cantaba, ella era de Brasil y era programa de niños y todo el mundo pues, pero era muy famosa. Pero el punto del caso que quiero decirles, hermanos, es que Satanás no se cansa. Y él encuentra cualquier manera posible para matar, hurtar y destruir. Y él no respeta edad. Él no respeta edad. Lo vemos con los abortos que ocurren. Él no respeta edad. Y nosotros a veces pensamos, no, si él va a venir en contra de alguien, va a venir en contra de mí. No, hermano. Él va a venir en contra de lo que lo va a debilitar a usted. ¿Y qué nos debilita más que nuestros hijos? Dígame usted a mí, porque déjeme decirle, si yo me tengo que meter en una lucha a la medianoche porque tengo algo que me está molestando y yo tengo que meterme ahí en a mí no me importa. Yo lo hago. Eso es lo de menos. Pero que yo tenga que recibir esa llamada que mi hija ha sido apuñalada 22 veces, que esté en el hospital en un momento crítico. Dígame usted a mí, si no se te aguan las piernas. Y el Señor nos está alertando. Yo no sé cómo va a venir el ataque, hermano. Yo no sé si va a venir físico, yo no sé si va a venir espiritual, yo no sé si va a venir mental, pero yo lo que sí sé es que va a venir un ataque. Y como padres tenemos que estar alerta. No hagamos el error que algunos padres hicieron con la juventud y dijeron, ¡ay, Dalisa está loca! Hermanos, tenemos que pelear por nuestros niños. Con sus hijos. Porque a mí me parte el corazón lo que le pasa a las hijas de Ilse. Lo que le pasa a los hijos de Alba. Sus hijos son mis hijos. Y tenemos que verlo así y unirnos a la lucha. Y si yo no tengo literalmente hijos, usted quizás tenga sobrinos, o tenga nietos, o tenga hijados que están, tenemos que luchar. Tenemos que unirnos. Yo los exhorto, el 28, en el ayuno congregacional, únase ese ayuno, hermano. Y en la vigilia, hermano, llegue. Vamos a desmascarar la forma en que Satanás está entrando a nuestro hogar. Porque Satanás es bien astuto. Ya él sabe que él no puede entrar por ahí con sus, con los cuernos y demás. Y aquí, él sabe. Y él sabe que cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de detectar lo que no es de Dios. Así que él va a buscar cómo entrar. Él lo va a buscar y tenemos que nosotros saber las estrategias y sobre todo cómo combatirlo y cómo enseñarle a nuestros hijos a combatir. Desde los 3 años mi hija Noelia ha sido atacada espiritualmente, 3 años.
Y desde los 3 años yo le enseñaba a Noelia, usted está lavada por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús todo tiene que huir. Y usted va a hablarlo, y usted lo va a proclamar. El diablo no respete edad, hermano. Entienda eso. No respete edad. Primero Corintios 10. Con esto termino. Del 1 al 15, hermanos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos y a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que les digo. Hermano, lo que yo les quiero traer con eso es, aprendamos de nuestros antepasados, aprendamos de los ejemplos de otras personas, juzguemos lo que Dios nos está diciendo. Si usted no, lo que yo he dicho hoy, usted quizás siente, ore, pídale usted dirección al Señor, pídale usted, Señor, tú ábreme mis ojos, y reciba lo que el Señor le tiene que decir. En este momento lo que voy a pedir es, si es posible, si podríamos, Alex, traer a los niños para poder ungir y orar por ellos, hermanos.